Muy buenas noches amigos, bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy. Vamos a hablar a partir de hoy acerca del tema de los inventarios. Vamos a hablar de este interesante tema. Empezaremos a hablar acerca de lo que son todos los activos para continuar con este modelo de formación. Hasta hoy, quienes apenas se unen, hemos estudiado el marco conceptual y algunos párrafos de la sección 10 que están relacionados con las políticas contables. Ya entonces vamos a empezar a hablar de los activos, luego los pasivos, ingresos, gastos, arrendamientos y por último el ciclo de estados financieros y grupos económicos. Esa es la programación para los próximos 2 años, así que alístense. Muy bien, hablemos de inventarios. Estamos en la sección 13, como la pueden ver en pantalla. Lo primero que vamos a encontrar en cada una de las secciones va a ser el alcance de la norma, o bueno, la NIF para pymes no trae el alcance en todas, trae más bien, casi siempre arrancas como con las definiciones, aunque en algunas de ellas sí trae un alcance diciendo esto se aplica para estos temas, pero no se aplica para estos otros. Listo, entonces en este primer párrafo, el párrafo 13.1, encontramos lo que es la definición de los inventarios. Aunque el título dice alcance de esta sección, realmente nos entra dando una definición de inventarios, diciendo esta sección establece los principios para el reconocimiento y medición de los inventarios. Y nos aclara que los inventarios son activos. Paremos ahí, donde dice los inventarios son activos. Si los inventarios son activos, quiere decir que son la definición de activos. O sea, usted podría quitar el término activo y poner en su lugar la definición completa de activos. O sea que los inventarios son recursos controlados por la compañía, producto de hechos pasados, de los cuales espera en el futuro obtener beneficios económicos. Toda esa definición significa la palabra o el término activo. Entonces, los inventarios tienen que cumplir primero la definición de activo para luego poder venir a analizar si cumplen la definición de inventario. ¿Ok? Entonces, hay mucha gente que pasa por encima de ese análisis. O sea, no analiza si el inventario realmente es un recurso controlado o no, sino que de una viene aquí a tratar de encajonar un elemento como activo cuando no lo es. ¿Listo? Entonces, que voy a refrescar un poquito este concepto, el concepto de control, el cual no tiene nada que ver, bueno, sí tiene un poquito que ver, pero no todo, con la ubicación del elemento, con la tenencia física del elemento. Entonces, el control es más bien la exposición a los riesgos y el derecho a los beneficios que tengo sobre algún tipo de elemento. Buenas noches, colega Ruth. El control es la exposición a riesgos y el derecho a beneficios, sin importar dónde esté el elemento y sin importar dónde esté yo. ¿Ok? Para entender el control les voy a explicar la siguiente parábola. Cuando yo salgo de viaje a visitar a algún cliente, como el viaje que tenemos pendiente a donde la colega Ruth Pacheco, allá en Barranca Bermeja, Santander. ¿Sí sabían que yo soy santanderiano, no? ¿Sí sabían eso, que yo soy santanderiano? No me diga que usted no sabe, tiene que estar actualizado, mi estimado amigo. Yo soy santanderiano porque cuando uno llega al aeropuerto de Bucaramanga y se baja por todo ese cañón, hay un letrero inmenso que dice: todo el que pisa tierra santanderiana es santanderiano. Entonces, aquí está el profe Maya con su nacionalidad santanderiana. Me gustan las hormigas culonas fritas, así que ya tengo pasaporte santanderiano, ¿ok? Como cabrito, como pepitoria, como mute, de todas esas exquisiteces. Listo, carne oreada, mejor dicho. Listo, entonces también soy santanderiano, hay colega y paisano de todos. Listo, entonces ya me olvidó que estaba diciendo. Listo, cuando yo salgo a viajar, mi esposa se queda aquí en la casa atendiendo las labores de este negocio. ¿Sí? Aquí en la oficina les voy a mostrar por un momento. Esto va a quedar en la grabación. Ahí está la oficina de mi esposa. Bueno, ella no está allí, ya a esta hora está descansando. Entonces ella se queda pendiente de su negocio
y aquí pendiente de los niños y todo, ya hace 5.000 cosas a la vez, yo no puedo. Pero entonces, uy, ¿quién prendió un microfonito por ahí? Deshabilitar audio a todos, listo. Entonces yo me voy a viajar, tomo un avión y me voy a un viaje de media hora, de 1 hora o a veces más largos, pero resulta que mi esposa está expuesta a que a mí me pase algo. Ella corre los riesgos. ¿Qué tal que alguna muchacha por ahí me quiera llevar, cierto? Eso es un riesgo para mi esposa. Mire que ella, aunque está en una ubicación distinta, está expuesta a los riesgos. Y además, cuando yo voy, hago mi viaje, hago mi trabajo y me consignan, pues esa plata llega a una cuenta que la maneja mi esposa, o sea que ella también tiene los beneficios. Entonces fíjese que mi esposa puede decir, ajá, mi esposo es un recurso controlado porque estoy expuesta a los riesgos y tengo derecho a los beneficios. Ese es un recurso controlado, no importa su ubicación. Con los inventarios pasa exactamente lo mismo. No importa dónde esté el inventario, puede estar en la China, puede estar en la Luna. Lo que me importa es si yo estoy expuesto a los riesgos sobre ese inventario y si tengo derecho a los beneficios sobre ese inventario. ¿Listo? Hasta ahí vamos claros, amigos. Riesgos y beneficios son los que determinan si existe o no existe control sobre una partida. Entonces usted puede llegar a una empresa, abrir la bodega y puede ver la bodega llena de inventarios, pero no por eso usted puede decir que la entidad tiene que reconocer esos inventarios en sus estados financieros. Para poder hacer eso, tiene que estar expuesto a los riesgos sobre ese inventario y tener derecho a los beneficios. Cuando digo esto, frecuentemente alguien levanta la mano. Bueno, aquí pues como no los veo, no levantan la mano. Me gustaría tener 30 pantallas y verles la cara a todos aquí. Vamos a ver algún día. Pero entonces cuando estoy en algún diplomado presencial, alguien levanta la mano y dice, profe, ¿y si el inventario se daña, quién lo paga? ¿Qué importa? Ese es apenas uno de los muchos riesgos y ventajas asociados al inventario. Generalmente cuando el valor de los inventarios es significativo, se contratan pólizas. Hay empresas que tienen pólizas para todos sus inventarios y ya. Si hay empresas que se dedican, por ejemplo, al almacenamiento, yo puedo comercializar elementos y no tener bodega, sino que le pago a un tercero por el almacenamiento. Y ese almacenamiento puede ser simplemente que yo llevo el inventario allá, me abren la puerta, me dejan entrar, pongo el inventario y cierran la puerta. Está en una ubicación distinta de mi bodega, pero yo sigo teniendo los riesgos y ventajas del inventario. Seguramente el contrato de depósito dice que ellos tienen que cuidarme el inventario, que si le pasa algo me lo tengan que pagar. Eso no significa que el inventario sea de ellos. No es el que asuma el riesgo de pérdida o de robo, porque entonces las aseguradoras tendrían que reconocer los inventarios en sus estados financieros y eso no es así. ¿Ok? El riesgo de pérdida, el riesgo de robo es solamente una pequeña parte de los riesgos asociados a un elemento. Todas las demás están en cabeza mía o del dueño. ¿Ok? Entonces, primer tip, no se deje engañar por los ojos. ¿Sí? Si usted va a hacer una auditoría y se dice, uy, y todo este inventario, demuéstreme que este inventario realmente le genera a usted beneficios y que ese inventario realmente representa para usted riesgos. Entonces, en esta primera instancia quiero hacer un pequeño ejercicio. Nómbrenme allí en el chat los riesgos asociados con un inventario. ¿Qué riesgos están asociados a un inventario? Entonces dice por aquí, obsolescencia, robo, hurto, daños, deterioro. Muy bien. ¿Qué más? Pérdida de valor. ¿Sí? Entonces, mientras van escribiendo más, fíjese que el concepto de pérdida de valor, que es el que luego me lleva a pensar en el concepto de deterioro de las NIF, está asociado con el precio del inventario. O sea que la fluctuación en el precio de inventario
es uno de los riesgos asociados al inventario, que a mi parecer es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque la fluctuación en el precio es algo que difícilmente yo puedo controlar, porque eso depende de la oferta, de la demanda. Yo puedo controlar o tratar de mitigar el riesgo de pérdida, o sea, yo puedo contratar seguridad privada, por ejemplo, o puedo tratar de mitigar el riesgo de pérdida mediante la contratación de pólizas de seguros. Pero es muy poco lo que yo puedo hacer por el precio del producto, a menos que yo sea un monopolio, ¿ok? Que yo tenga un monopolio. Entonces la fluctuación en el precio del inventario es un riesgo del inventario, y es uno muy importante. Entonces, una pregunta que nos tenemos que hacer siempre es: si el precio de ese inventario fluctúa, ¿me afecta a mí o afecta a otro? Porque si la fluctuación del precio me afecta, para bien o para mal, es un indicativo de que ese inventario es mío, ¿ok? ¿Qué tal, por ejemplo, que me hayan traído un inventario pero todavía no me lo han facturado? Lo recibí ayer, está en mi bodega, yo había hecho una orden de compra, me habían hecho cotización, yo hice pedido, me llegó el inventario, pero no lo han facturado. La pregunta es: ¿ese inventario es mío o no? ¿Lo debo reconocer o no? Aquí ya no se vale que diga depende, porque ya le estoy explicando la situación. Recibí el inventario en mi bodega, hice un pedido, necesitaba hierro, 20 toneladas de hierro, me llegó ayer una tractomula cargada de hierro, ya la tengo aquí en mi bodega, firmé un documento de entrada de almacén, el transportador ya me entregó a mí la mercancía, pero no me la han facturado. Ese proveedor no me envía la factura con el camión, sino que me manda la factura por otros medios. Entonces fíjese que estos temas son los que nos ponen a pensar allá en la vida real, allá en las empresas. Ya lo tengo aquí, no importa que no me lo hayan facturado, no importa. Porque es que realmente en un mundo ideal, cuando todo esto esté controlado por la Matrix, entonces cuando descarguen la última varilla del camión, me va a aparecer una factura, en un mundo ideal. ¿Listo? Pero el mundo no funciona así. Me descargan la mercancía, yo la recibo, tal. Seguramente el proveedor me va a llamar: ¿le llegó la mercancía? Sí, sí me llegó. Ah, bueno, señor, procedo a hacer la factura y a mandársela. Pero en ese lapso, desde que descargan el camión hasta que obtengo la factura, igual el inventario ya es mío. Porque, ¿qué pasa? Si ese inventario ya me lo trajeron y ya me lo entregaron, y el precio del inventario sube, ya no me lo pueden subir a mí. O sea que la fluctuación en el precio de ese inventario me la voy a ganar yo. Pero también, si ya me dejaron aquí el inventario, yo lo compré a 100, y después de que me lo descargaron y ya lo recibí a satisfacción, el precio del inventario cae, pues entonces ya me está perjudicando a mí, porque yo compré un inventario caro. Entonces mire que la fluctuación en el precio del inventario ya me está afectando a mí. Es un indicativo de que el inventario es mío. ¿Ok? Siguiente ejemplo. Y para el siguiente ejemplo, ahora ya hablamos de los riesgos del inventario. Hablemos ahora de los beneficios que me puede dar el inventario. ¿Cómo el inventario o qué tipo de beneficios económicos me puede traer a mí un inventario? ¿Sí? ¿Cuáles tienen allí entre en su mente? Entonces dicen por aquí, Claudia me dice: un beneficio es que ya usted puede negociar el inventario. Claro que sí, es eso. Definitivamente yo ya soy el que tengo ese beneficio. Yo puedo salir a vender ese inventario y ganar plata con él. Yo puedo utilizar ese inventario. Si es hierro, yo puedo hacer una construcción con ese hierro. Yo puedo regalar ese inventario. Yo puedo pagar pasivos con ese inventario. Yo puedo distribuir utilidades con ese inventario. Entonces,
esos elementos que estamos observando se llaman la disponibilidad del inventario. Profe, ¿eso dónde está en la NIF? No, eso no está en la NIF. Pero eso, después de que usted lee la NIF, usted dice, claro, es un concepto de disponibilidad. ¿Quién es el que dispone del inventario? Porque seguramente el que me lo despachó a mí ya no puede tomar ese inventario para vendérselo a otro. Yo, que ya lo recibí, soy quien puedo disponer de él. Entonces, ese es otro elemento importante al evaluar si un inventario realmente es mío o no. Yo ya puedo disponer de él, o será mi proveedor el que todavía dispone. ¿Ok? Entonces lo puedo negociar. Y fíjese que uno de los beneficios del inventario también muy importante es la fluctuación en el precio. La fluctuación en el precio puede generarme riesgos o también puede generarme beneficios. El hecho es que desde que yo recibí el inventario en mi bodega, según el contrato que hice, yo ya soy el que tengo esos riesgos y beneficios. ¿Listo? Con esto no quiero decir que el inventario se reconoce cuando llega a la bodega. No, ese es solamente un ejemplo. Porque puede haber otros ejemplos. Supongamos que necesito 500 toneladas de hierro, pero lo necesito forjado. Mi proveedor me lo vende forjado. Entonces yo le digo, mire, es hierro de calibre tal, de 3/8 o de media, corrugado o liso, y lo necesito forjado en figuras de tal medida. Y el proveedor toma las 500 toneladas de hierro, y crea las figuras que yo le pedí y las tiene allí. Y el convenio dice que yo le pago su inventario, o él me da 30 o 60 días para pagarle, pero él me lo va a guardar allá en una bodega. Ese es un proveedor que también, por el tipo de negocio que es, presta servicio de almacenamiento, y cada vez que yo necesite 3 o 5 o 10 toneladas voy y las retiro, pero mis 20, 30, 50 o 500 toneladas están allá separadas y con el nombre mío. Entonces mire que en ese caso el inventario no está en mi bodega. Seguramente en mi bodega tengo, sino que lo que tengo son unas obras de construcción y no puedo llevarme todo ese hierro para la obra por temas de seguridad. Entonces el hierro está en la bodega de mi proveedor, pero mi proveedor ya me lo facturó, incluso ya empezó a correr el término o el plazo para pago, o ya se lo pagué. Y además una pregunta muy importante: si otro cliente necesita 500 toneladas de hierro y mi proveedor no tiene, sino que el único hierro que tiene es el que yo le compré, pero lo tiene allá en su bodega, ¿será que mi proveedor le puede vender ese hierro a otro cliente? ¿Será? Así es. Que me diga y se lo vendo más caro, dice John Pelandia. ¿Cómo sabe? Mi proveedor no puede vender ese hierro. Mi proveedor ya no dispone de ese hierro, lo dispongo yo. ¿Ok? Entonces, la disponibilidad sobre los inventarios es un elemento importantísimo para establecer si se debe o no reconocer ese inventario en los estados financieros. Y así hay muchos ejemplos. ¿Ok? Entonces me gustaría que mientras vamos avanzando, ustedes me vayan contando los tipos de inventario que manejan en sus negocios, o si alguien quiere participar con el micrófono, con mucho gusto encendemos micrófonos para que pueda participar. Me gustaría saber, mire, nosotros compramos o vendemos este tipo de inventario, nuestro contrato es de esta o de la otra manera, para que le hagamos de una vez el análisis. Recuerde que ese es el valor agregado de esta metodología. ¿Ok? Bueno, entonces, una vez que yo he analizado todo eso, si tengo disponibilidad o no, si me afectan la fluctuación en el precio, si los riesgos me afectan principalmente a mí, entonces ahora sí voy a ver qué tipo de activo es, y aquí es donde entran los tres literales del párrafo 13.1, donde me dice: los inventarios son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de las operaciones. Poseídos para ser vendidos en el curso normal de las operaciones. Pues resulta que la norma no define lo que significa curso normal de las operaciones. Entonces tenemos que indagar un poco sobre este concepto, sobre lo que la norma quiere significar con ese concepto. Un inventario poseído para ser vendido en el curso normal de las operaciones es cualquier cosa que usted compre para venderla, que usted desde que la compró porque tiene pensado venderla. Eso es un inventario.
No importa si son casas, carros, animales, ladrillos, hierros, perecederos, gasolina, lo que sea. Cualquier cosa que usted haya comprado o adquirido. De hecho, ni siquiera dice comprados para ser vendidos, dice poseídos para ser vendidos. No importa cómo los adquirió, pero los tiene para venderlos, es un inventario, ¿sí? Entonces usted dice, yo compro y vendo estatuas, ese es su inventario. Pero es que yo compro y vendo obras de arte. Bueno, generalmente cuando las personas que se dedican a comercializar obras de arte, las obras de arte son inventarios. Panor dice, profe, ¿usted cree que la mercancía en consignación debería tener algún tipo de registro en la partida de inventario dentro de la contabilidad de la empresa? Esa es una pregunta muy interesante, y esa pregunta nos lleva a los límites de nuestro conocimiento contable. O sea, ahí es donde se demuestra qué somos capaces de hacer nosotros como contadores. Recuerde que el contador es el de las cuentas. En otras épocas, el contador era el que administraba el negocio. Ese era el que le pedían cuentas. ¿Cómo le parece? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y qué hago con eso? Entonces, miren, le voy a dar una idea y voy a ir aquí al Excel de una vez. ¿Dónde estará mi Excel? ¿Dónde estarás, cariño mío? Material de estudio, aquí. (2020-05-13) Inventarios. Y les voy a poner este caso, ejemplificando el caso de Fanor Ballesteros. Una entidad compra inventario de arroz por valor de 100 millones. Adicionalmente, otro proveedor de arroz le entrega inventario por 50 millones en consignación. Pregunto, y es la pregunta que quiere que Panor que resolvamos: ¿la entidad debería mantener registros de 150 millones en inventarios? ¿O registros por 100 millones en inventarios? ¿Usted qué diría, colega? ¿Qué dicen ustedes? A ver, se abre el debate. Compré 100 millones en arroz y me entregaron 50 millones adicionales en consignación. Entonces, ¿tengo 100 o tengo 150? Entonces ahí hay dos temas. Uno es el tema administrativo y otro es el tema contable y financiero. Porque, por ejemplo, si yo soy el señor que cuida la bodega y me preguntan, don Juan David, ¿cuánto arroz hay? Supongamos que cada bulto cueste 1 millón y me dicen, ¿cuántos bultos hay? Pues yo le voy a decir que hay 150 bultos. Y yo soy Juan David, el señor que cuida la bodega, no tengo ni idea de contabilidad. Pero yo sí sé que tengo que responder por 150 bultos de arroz a 1 millón de pesos cada uno. ¿Ok? Eso, en alguna parte yo tengo que saber que tengo 150 millones de pesos en inventarios. En alguna parte tengo que poderlo saber. Lo que también tengo que saber es que de esos 100 son míos y 50 son en consignación. Entonces, ahí está el desafío para nosotros como contadores. Bueno, ¿qué hacemos? Claro, es cierto, y ustedes estamos de acuerdo en 100 millones de pesos como inventario mío. ¿Y los otros 50 los tengo que contar o no? Claro que los tengo que contar. El tema es qué manejo le doy, porque esos otros 50 no van a llegar a los estados financieros como activo. ¿Por qué? Porque es un inventario que realmente no es mío. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago esto? Bueno, una forma de hacerlo es que manejemos cuentas de orden.
podemos manejar cuentas de orden, no hay ningún problema con eso. Otro asunto es que manejemos unas cuentas puente. Ok, por ejemplo, voy a inventarme acá un ejercicio. ¿Sí? Ejemplo de contabilización de estos inventarios. ¿Sí? Entonces voy a decir aquí código, cuenta, bodega, descripción puede ser débito, crédito. Listo, entonces la cuenta de inventario 143501. ¿Sí? Inventario, mercancía no fabricada por la empresa. Bodega, voy a decir que tengo bodega 1. Descripción, inventario de arroz propio. Y tengo 100 millones de pesos en inventario de arroz propio. Listo. La contrapartida de esto, ¿cuál fue? Pues le debo plata al proveedor, entonces voy a decir 2205, no sé qué. Sí. Cuentas por pagar proveedores. Esta cuenta no genera bodega y cuenta por pagar arroz. Hasta ahí estoy diciendo que tengo 100 millones de pesos de inventario mío, ¿ok? Pero y los otros 50, porque cuando yo le pregunte al señor que cuida el arroz cuántos bultos de arroz hay, él los va a contar, 1, 2, 3, 4, y me va a decir hay 150. Ese señor no sabe de NIF, no sabe de contabilidad, lo único que sabe es que llegaron 150 bultos de arroz y él lo está cuidando. Eso es lo que hace el módulo de inventarios, permitirme saber qué cantidades hay. ¿Listo? Entonces una de las ideas que hay para esto es que usted diga cuenta 1435, pero por ahí ha terminado en otro número, por ejemplo, o más bien puede decir 143501, inventario de mercancía en la bodega 1 por valor de 50, y tengo una cuentica puente 143599, inventario consignación por 50. ¿Ven? Cuando usted vaya a hacer estados financieros, estas dos cuentas las compensa una con otra y entonces no las presenta como valor de inventario. ¿Listo? Pero con un registro como este podremos llevar un control de las cantidades de inventario que tengo en la bodega y de cuánto de ese inventario es por consignación. Incluso la cuenta de naturaleza crédito que me inventé, que se llama inventario consignación, también puede tener cantidades. ¿Sí? ¿Eso de qué va a depender? De cómo sea su relación con su empresa de software, con el software de contabilidad. Porque hay empresas de software que a todos dicen no puede. ¿Sí? El 99% de las empresas de software a todos le dicen no se puede. Pero si usted tiene un buen proveedor de software, él le puede ayudar con esto. Y de esta manera, si usted quiere saber cuánto inventario tiene disponible para la venta, pues tiene 150. Pero usted quiere saber cuánto es suyo y cuánto es de otros. Pues entonces ahí tiene, para eso tiene la cuentica puente, inventario de mercancía en consignación. Cuando vaya a hacer los estados financieros, ¿cuánto va a llevar allá a los estados financieros como inventario? Solamente 100, porque los 50 de inventario de mercancía se cruzan, se netean con los 50 créditos. Pero usted con eso puede llevar el control de cantidades de inventario. ¿Listo? Esas son ideas y las hemos hecho en algunas empresas con resultados satisfactorios. ¿Ok? Otro caso, una empresa tiene vehículos, es un concesionario de vehículos, tiene vehículos nuevos, tiene vehículos usados que los recibió en parte de pago, pero también tiene vehículos usados en consignación. Y todos esos vehículos los pone en una vitrina, en un lote de terreno grandísimo donde hay 500 carros. Y el señor que cuida el parqueadero, él tiene que responder por los carros.
Cuando a él le llevan carros, a él no le dicen si esos carros son propios o si son en consignación. A él simplemente le entregan los carros. Es el mismo caso. Entonces usted puede tener una bodega donde tenga toda la cantidad de carros y puede tener una cuentica puente donde con naturaleza crédito le quite el valor o disminuya el valor de los que son en consignación, porque de esa manera entonces usted puede saber cuántos de esos carros representan dinero suyo y cuántos de esos carros simplemente los trajo alguien y los dejó ahí para que los ayudemos a vender. Pero el hecho de que estén en consignación no significa que yo me despreocupe de ellos, no, yo tengo que contarlos, porque qué tal que se me pierda un carro. Imagine un inventario de carros y que falte uno, muy tremendo. Entonces esto que acabamos de hacer en el Excel son ejercicios de técnica contable. Usted como contador tiene que empezar a analizar la operación de su negocio y mirar cuál es la técnica contable que puede usar para tener los datos que me piden los estados financieros, pero también para tener otros datos que no van a los estados financieros pero son importantes, como ese: qué mercancía tengo para la venta, aunque sea mía o sea en consignación. Preguntas hasta allí, comentarios, dudas, inquietudes, objeciones, salvedades, aclaraciones. José David dice: ¿puede decirse que los inventarios en consignación cumplen la definición para incluirlo en los estados financieros? No. ¿Por qué? Porque son en consignación. Son inventarios que yo no los pago hasta que se vendan. Si no se venden, no los pago. Si no se venden, los devuelvo, no me los pueden cobrar. Eso es un contrato de consignación, ¿sí? Viene alguien a mi supermercado y me dice: yo vendo trapeadores. Yo le digo: listo, ¿cuántos me quiere traer? 1000 trapeadores. Tráigame 1000 trapeadores. Entre más trapeadores me traiga, mejor. Porque cuando yo exhibo 1000 trapeadores, el cliente dice: uy, eso allá es bueno porque allá hay bastante. Entonces me traen 1000 trapeadores, pero yo le digo: yo no se los pago, no se los voy a pagar. Cada que se venda un trapeador, entonces yo contabilizo la venta y yo lo llamo: se vendió un trapeador, ahí le mando sus 5.000 o sus 10.000. Eso es consignación. Yo no estoy asumiendo riesgos financieros sobre el inventario, pero sí es importante para mí saber que tengo 1000 trapeadores. De hecho, si yo fuera el dueño del negocio, yo le diría al contador: ojo, usted me tiene que ayudar a saber cuántos trapeadores tengo en cada momento, porque si me llama un cliente a pedirme trapeadores, pues yo tengo que saber cuántos tengo. Entonces creamos nosotros los contadores técnicas contables para eso, ¿ok? Donde podamos ver los 1000 trapeadores aunque no estén en los estados financieros. Dice por aquí luego Claudia Marcela había hecho una pregunta por aquí: ¿qué tiempo abarca el término curso normal de las operaciones? Esa es una pregunta muy buena, porque no podemos decir son 2 meses, son 4 meses, son 6 meses, son 2 años. Eso depende del negocio. Y le voy a poner un ejemplo. Hay veces en los diplomados yo lanzo la pregunta para corchar a los alumnos y reírnos un ratico, y les digo: ¿cuánto es tiempo normal? Y algunos dicen: profe, para mí 2 meses. Y entonces yo le digo: 2 meses. Y si usted vende pan de bonos, imagine un pan de bonos 2 meses ahí en la vitrina. No tiene sentido. Imagine que usted venda helados. Bueno, un helado congelado pues ahí aguanta. Imagine que usted venda bananos, un banano 2 meses ahí exhibido. No se puede. Entonces el término normal de rotación de inventarios depende del tipo de negocio. Hay inventarios, por ejemplo, las constructoras que construyen para vender pueden tener un apartamento 3 años, y eso es para ellos normal, desde que se terminó la obra y los últimos se fueron vendiendo a los 2 o 3 años. Un comercializador de vehículos de gama alta, por ejemplo Mercedes-Benz, Porsche, Ferrari, estamos hablando de que no rotan los inventarios con mucha frecuencia. Mientras que un comercializador de vehículos gama baja como Renault, como Suzuki, Chevrolet maneja también mucho gama baja, Hyundai, tienen ciertas marcas de vehículos que rotan muy rápido, ¿ok? Entonces, curso normal de negocio tiene que ver más bien con qué negocio tengo yo. Yo vendo papas y plátanos. Su rotación tiene que ser diaria.
Ya lo que se quedó ahí más de 3-4 días ya se dañó, ¿cierto? Pero si yo lo que vendo es hierro, pues yo puedo comprar hierro y tenerlo ahí y venderlo dentro de un año. Eso es curso normal de las operaciones. Va a depender mucho, o va a depender del todo del tipo de negocio. Lo importante más allá de la duración es la intención. Lo compré o lo adquirí o lo mantengo para venderlo. Esa intención es la que me clasifica un elemento como inventario. Y le voy a poner otro ejemplo. Compré tenía por ahí una platica y me ofrecieron una bodega y la compré. Tenía una platica, me ofrecieron una bodega y la compré. Pregunto, ¿eso será inventario, propiedad, planta y equipo, propiedad de inversión? Aunque no hemos visto las definiciones de propiedad de inversión y propiedad, planta y equipo. Pero ya vimos la de inventarios. Una bodega que compré podrá ser inventario. Entonces ustedes van a hacer esa pregunta que acaba de hacer John. ¿Para qué la compró? Ah, no, es que yo la compré porque yo sé que esa bodega la compré en 100, la pinto y la vendo en 180. Ya estoy mostrando mi iniciativa de que la compré para venderla. Pero de pronto sale alguien por ahí y dice, no, pero venga, profe, lo que pasa es que si usted la vende antes de 2 años tiene que pagar 30% de impuesto de renta. Si usted la mantiene por 2 años o más, puede pagar el 10% solamente por ganancia ocasional. Yo digo, interesante. Entonces es posible que si yo compro y vendo inmuebles, tome la decisión de comprarlos y mantenerlos durante 2 años y luego venderlos. Es posible que me vaya por esa línea. ¿Sí? Ok, pero si la compré con ese pensamiento, la compro, la pinto y la vendo, es inventario. Si digo la compro, me espero y después la vendo, es propiedad de inversión, porque entonces ahí ya no hay una intención de comprar para vender, sino una intención de comprar para esperar valorización y de pronto para especular. Bueno, por aquí me dice, profe, los inventarios en consignación, el dueño de la mercancía no le da salida hasta la venta, pero al confrontar la existencia en libros con lo físico tendría esa diferencia. Claro, es que yo hice el ejercicio del que recibió la consignación, pero no hemos hecho el ejercicio del que la entregó. Entonces hagamos aquí un ejercicio. ¿Cómo podría contabilizar este inventario el proveedor que lo entregó en consignación? Muy bien, entonces ese la va a tener relativamente fácil, porque lo que va a hacer es lo siguiente. Él va a decir aquí, inventario de mercancía en la bodega 1, que es el arroz propio. Supongamos que él tenga, no supongamos, vamos a hablar solamente del que entregué en consignación. Entonces aquí donde dice bodega, voy a ponerle, por ejemplo, bodega 91. Y aquí voy a hacer una listica de bodegas. Lista de bodegas. La bodega 1, bodega principal, y la bodega 2 se llama Supermercado La Esperanza. Utilicemos algo más actual. Supermercado La Pandemia. Entonces, la bodega 91 es Supermercado La Pandemia. ¿Esto qué significa? Que en la bodega del Supermercado La Pandemia tengo 50 millones de pesos de inventarios. ¿Listo? En su momento lo que tuve que hacer es retirarlo de la bodega mía. ¿Sí? Lo quito de la bodega mía y lo traslado. Esto es un simple traslado de inventarios. No lo tengo en la bodega mía, sino que lo tengo en la bodega del Supermercado La Pandemia. Y si estamos a cierre de año y el inventario todavía está allá y no se ha vendido, yo le digo al supermercado, hágame un favor, necesitamos coordinar un inventario. ¿A qué día y a qué hora? Y yo mismo voy y cuento a ver si mi inventario sí está. Y si mi revisor fiscal quiere verificar eso, entonces lo invito. Señor revisor, si quiere, en tal fecha vamos a ir a la bodega del Supermercado La Pandemia a hacer una toma física de nuestros inventarios.
O le digo al supermercado, certifíqueme cuánta mercancía mía tiene usted allá en consignación. ¿Listo? Esto es un simple traslado entre bodegas, de la bodega mía a la bodega de mi cliente en consignación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando haga el conteo físico, claro, le van a faltar esos 50 millones en su bodega, pero usted va a tener un inventario en otra parte. Entonces, el que tengo aquí más el que tengo allá, ese es mi inventario total. ¿Ok? Entonces, mire cómo rompemos el paradigma de la ubicación física de los inventarios. Rompemos el paradigma de que el inventario lo tengo que tener yo en mi bodega para poderlo reconocer. Más allá de eso es si yo estoy expuesto a los riesgos y ventajas de ese inventario. Bueno. Y Johnny dice, para cuadrar se lleva parte como inventario de terceros. Claro, si yo soy el que recibí el inventario, que es el caso 1, yo voy a tener 100 de inventario propio y estos 50 los voy a tener cruzados con estos otros 50 de acá. Mire que ambos están afectando cuentas de inventarios. Entonces lo tengo aquí simplemente para saber que dispongo de este inventario. Pero cuando voy a hacer estados financieros, estos 50 se me llevan estos y mi inventario aparecerá solamente por 100. Bueno. Esta pregunta me encanta. John Belandia dice, profe, las herramientas o partes que se consumen, como por ejemplo una llanta, ¿se llevan a inventarios? Qué buena pregunta. Hasta me toca tomar agua. En cierta ocasión estamos en un concesionario de vehículos, hablando de todo este tema de los inventarios, hicieron exactamente la misma pregunta y me dijeron, profe, ¿qué hacemos con las herramientas de taller? Ellos, además de carros, pues prestan el servicio técnico. Entonces, por ejemplo, el importador de vehículos les dice, le voy a mandar la herramienta especializada para la nueva línea de modelos de carros 2021, porque hubo algunos cambios. Entonces, esos vehículos, hoy en día, muchas de sus piezas necesitan unas herramientas específicas para poderlas operar. Entonces el proveedor le dice al concesionario que presta el servicio de técnico autorizado, le dice, usted tiene que comprarme las herramientas. Entonces le mandan una caja y eso vale, por ejemplo, 20 millones de pesos. Y usted abre esa caja y eso ahí hay 500 destornilladores, 400 alicates, 70 llaves, 20 mangueras y 3 o 4 herramientas costosas. Herramientas de 3, 4, 6 millones de pesos, 10 millones de pesos. Entonces, ya lo que les recomendamos en ese caso fue lo siguiente: es muy difícil para el contador, en el caso de las herramientas, distinto en el caso de los inventarios. En el caso de las herramientas es muy difícil para el contador poder dar cuenta de cuántos alicates hay y en manos de quién están, cuántos destornilladores hay y quién los tiene y quién los está usando. En realidad ese tipo de elementos se utilizan para prestar el servicio. La norma me dice que los inventarios también son utilizados para prestar servicio en forma de materiales o suministros. Pero en el tema de las herramientas no fue muy útil mantener esas herramientas menores como inventario, porque luego era muy difícil saber específicamente cuál alicate usaron para prestar en un servicio en particular. O sea que era muy difícil luego asociar la depreciación de esas herramientas con los servicios prestados. Es posible que un alicate nunca se utilizara y se lo robaran inmediatamente. Es posible que un martillo durara 20 años. Entonces, esa dificultad en asociar la depreciación de un elemento con el servicio para el cual se usa hace que sea casi imposible mantenerlo como un activo, ni propiedad, planta de equipo, ni un activo consumible. Entonces les dijimos, mire, sencillo, usted compra herramienta por 20 millones de pesos. Dentro de esa herramienta vienen 3 o 4 que tienen un valor significativo y entre las 3 o 4 valen 12 millones de pesos. Esas 3 o 4 las vamos a llevar como propiedades, planta y equipo, les ponemos vida útil y las depreciamos. Pero esos 100 alicates, 50 destornilladores, 40 abrazaderas, 20 chumaceras, 72 balineras de pito, llévelas al gasto. O sea que financieramente nos olvidamos de eso y se va para el estado de resultados. ¿Cómo así? ¿Y si se pierde un alicate? No es problema del contador, ahí sí me da mucha pena pues.
pero el contador no tiene por qué andar detrás de los mecánicos mirando a ver si tienen un alicate o no. Con el inventario me lo aguanto porque pues tenemos forma de trazar esos, lo que pasa con el inventario, cuánto entra, cuánto sale, etcétera. Pero con un alicate, un destornillador queda muy bravo. Entonces, lo que tenía valor significativo, apropiaba planta y equipo y se depreciaba. Lo que no tiene valor significativo, a resultados. Ya de ahí para abajo, por temas administrativos, sí se le puede encomendar a alguien. Por ejemplo, al jefe de taller, listo, usted me responde por la herramienta menor. Le entregué 100 alicates, ¿dónde están? Porque si le entregan 100 alicates y cada 8 días pide otros 20, pues se lo están llevando y tendrá que responder. Pero ya ese control no lo hacemos, por ejemplo, en un Carmex. Y por aquí me dice, en el caso cuando se tienen insumos para hacer mantenimiento al interior de la entidad, ¿cómo sería? Listo, las herramientas que se utilizan para mantenimiento de la misma máquina de la entidad. Si es una herramienta dedicada a una máquina en particular, esa herramienta de mantenimiento es mayor parte de esa máquina en particular. Si es una herramienta o un equipo que se usa para muchas labores, eso se lleva a propiedades, planta y equipo y se deprecia. Habrá que darle vida útil, valor residual, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? David dice, profe, y si vende alicates, eso es otra cosa. Porque si yo compro alicates para vender, pues yo tengo un inventario de alicates, así como antes tenía un inventario de arroz o un inventario de trapeadores. Las ferreterías tienen que llevar su inventario, tornillo por tornillo, arandela por arandela. Vendí 10 tornillos, van al software y dice la referencia tal, vendí 10. Nada que hacer. ¿Sí? Si compro y vendo de ellos, sí, claro, lo debo llevar a los estados financieros. Lámparas, insumos para arreglos eléctricos. Por ejemplo, si yo digo, yo compro lámparas porque cada rato se funde una lámpara y pues para no ir mandar a comprar una, yo compro 20 y las tengo ahí guardadas. Y cada que se daña una, entonces voy y la pongo. Mire, mientras estén nuevas, empacadas en la caja y usted tenga cómo controlarlas y tenerlas en un espacio y sabe cuántas hay y todo, las puede llevar como propiedad, planta y equipo, o las puede llevar como inventario, cualquiera de las dos. Eso sí, el día que usted saque una lámpara de esas y la instale, llévela al gasto. No se ponga a depreciar eso. Una lamparita de 50.000, de 100.000 o de 500.000 pesos la sacó de ahí, la puso, llévela al gasto en ese momento. Y la puede mantener como inventario, ¿sí? Porque usted dice, la compré, la mantengo allí. De hecho, como inventario no, como propiedad, planta y equipo, no la deprecia, sino que usted dice, la compré y la tengo allí para que cuando se me dañe esta la reemplazo. Y el día que la reemplazo, amortiza totalmente. No, dice Johnny, pero la salida de esa lámpara, si está en inventario, no obliga a facturar. Y por eso no la lleve a inventario, porque es que además inventario es si la tengo para ser vendida o la tengo para ser utilizada en el proceso de producción o venta. Como esa lámpara no la tengo para eso, sino para más adelante ponerla allí para que alumbre, entonces no va a ser un inventario. ¿Listo? En la política se podría anunciar que los activos inferiores a X o ET se llevarán directamente al estado de resultados. Diferentes a inventario, sí. Si es propiedades, planta y equipo, sí. Y de eso vamos a hablar cuando hablemos de la sección de propiedades, planta y equipo. Porque hay muchas entidades que dicen, ay, es que yo compré, por ejemplo, esto, la canastica de poner los marcadores. ¿Sí? Y entonces la norma me dice, propiedades, planta y equipo. Propiedades, planta y equipo son activos tangibles, es un elemento tangible, que lo tengo para propósitos administrativos. Sí, claro, aquí administro los marcadores, vean. Administro los marcadores. Y además dura más de un año. Sí, esto es una mallita metálica muy buena, entonces esto va a durar mucho tiempo. Esto es propiedad, planta y equipo según la norma. Pero si nos devolvemos al párrafo 10.3, entonces dijimos, oye, si no es significativo no tengo que darle el tratamiento que me dice la norma. Las llantas para las tractomulas. Interesante. Interesante por lo siguiente. Y ojo, mire este literal C, que lo tengo aquí resaltado en la pantalla. Los inventarios se pueden mantener en forma de materiales o suministros que se consumirán
en el proceso de producción o de prestación de servicios. La lámpara no se consume con el proceso de prestación de servicios o producción, porque es que yo no utilizo la lámpara para nada, ¿cierto? La llanta sí se consume. Entonces, en el tema de las empresas de transporte, que una empresa puede tener 50 tractomulas, y si tiene 50 tractomulas y a cada una le cambia las 22 llantas cada 6 meses, significa que utiliza 1100 llantas cada 6 meses, 2200 llantas anuales. Seguramente tengo un contrato con un proveedor de llantas y le compro pedidos grandes y almaceno llantas. Cada que se dañe una llanta o se explote o haya que cambiar, yo tengo llantas allí. Entonces a esas empresas sí les dijimos, esas llantas llévelas como inventario, y el día que las monte al carro las lleva como costo en ese momento, como costo de prestación de servicio. Esto pues para no ponerse a amortizar llantas a 6 meses, por ejemplo. Entonces, mientras las tengan nuevas allí en una bodega, inventario. Cuando las monte al carro, usted dice, me consumí una llanta. Y efectivamente la llanta se consume. ¿Ok? Vea. ¿Anticipos a proveedores se pueden llevar como inventario? No. Yo sé que hay algunos que tienen esa práctica, pero no es una práctica realmente que cumpla la definición técnica de inventarios. ¿Por qué? Porque los anticipos tienen que representar elementos que yo pueda vender, que estén disponibles para venderlos, elementos que yo pueda utilizar. Bien, si yo le doy un anticipo a un proveedor, yo no tengo nada que vender ahí. Si yo le di 100 millones al proveedor y el proveedor ya me alistó el inventario y me lo tiene ahí listico por 500 millones, de tal forma, y el contrato dice que yo ya puedo disponer de ellos, entonces reconozco inventario por 500 millones. Pero yo no puedo decir que un anticipo a un proveedor que me va a despachar más adelante un inventario es un inventario. Eso no lo puedo decir, no cumple la definición técnica de inventarios. Cuando se compran insumos agrícolas, algunos proveedores envían cantidades adicionales a las compras como bonificaciones. Estos productos pueden ingresar al inventario a costo de $1 por producto. No, Arturo y demás compañeros, allí ¿qué es lo que hacemos? Ojo con vamos a escribir aquí un poquito. Claro que esto ya es como costear el inventario, ya vamos a avanzar hacia allá. Compro 100 unidades a 200 y me regalan 30. Entonces lo que yo hago es que voy a calcular el costo unitario diciendo costo total va a ser 200 por 100 unidades compradas, voy a decir 130. Costo unitario voy a decir 20.000 dividido 130, o sea que cada unidad entra a 153,85. ¿Listo? Pero bueno, eso lo vamos a hablar más adelantico cuando hablemos del costo de los inventarios. ¿Listo? Bueno, 2 preguntas y sigo, porque si no me atosigaron a preguntas. Dios mío, ayúdenme. La salida de la llanta con nota interna, sí, yo no facturaría esa llanta. De hecho, si hay mucho problema para efectos fiscales, entonces no la lleve ahí, lleve la propia planta de equipo y listo. Y yo no me voy a poner a facturar cada que le monte una llanta a la tractomula. ¿Qué tratamiento se le podría dar al inventario de celulares tenidos para la venta, pero que fueron tomados para uso de personal de la empresa? Si usted compra y vende celulares, cuando compró los celulares son inventario. Pero si luego esos celulares los entregó a sus trabajadores para sus funciones, entonces debe darlos de baja de los inventarios, es lo que se denomina fiscalmente un consumo interno, ¿sí? Y los debería trasladar a propia planta de equipo. Pero luego, si el valor no es significativo, que es la mayoría de los casos, entonces los da de baja del inventario y los lleva al gasto. No lo vaya a llevar al costo de ventas porque no vendió, lo va a llevar al gasto, ¿sí? Profe, ¿a qué cuenta? ¿A qué cuenta? Mire, cree una cuenta en las cuentas de gastos
que se llame activos menores, activos de menor cuantía para ese tipo de transacciones. ¿Listo? Ok. Bueno, volvamos entonces aquí a la norma. Entonces un inventario es un activo poseído para ser vendido en el curso normal de las operaciones, en proceso de producción con vistas a esa venta, o en forma de materiales o suministros que se consumirán en el proceso de producción o en la prestación de servicios. Anteriormente llevábamos a los inventarios, por ejemplo, supongamos que usted tiene unas máquinas, esas máquinas usan motores de 5 caballos de fuerza, y usted compraba un motor y lo mantenía allí listico para cuando se dañara uno poderlo reemplazar rápidamente, y eso los llevamos como inventarios. Con la NIF no vamos a hacer eso, porque esos motores yo no los tengo para vender, yo los tengo para ser utilizados en un proceso productivo de largo plazo. Entonces esos motores cumplen más bien la definición de propiedades, planta y equipo en lugar de la definición de inventario. ¿Ok? Los debo llevar a propiedades, planta y equipo. Los voy a dejar sin depreciar, y el día que los monte, entonces ese día los voy a empezar a depreciar. Bueno, notas, vamos a ver qué nota nos da el equipo educativo del IASB. Los inventarios son activos. Un activo es un recurso controlado por la entidad, resultado de sucesos pasados, del cual la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos. Puedo tener productos terminados, yo los fabriqué y los tengo ahí para vender. Puedo tener producto en proceso. Puedo tener bienes fungibles, activos en forma de suministros que se consumirán en el proceso productivo. Bienes fungibles, lijas, piñones, sobre todo esas pequeñas partes de máquina que no son tan importantes como para llevarlas a propiedad, planta y equipo, sino que más bien se consumen. Fresadoras, en una ocasión me decían, vean, nosotros tenemos unas fresadoras y cada fresa cuesta 12 millones de pesos. Sí, ¿cuánto dura? Me decía, eso dura más o menos 3 meses. Ah, perfecto. No dura tanto como para hacer propiedad, planta y equipo, pero tampoco se justifica llevarla al gasto inmediatamente. Entonces las fresas se mantenían ahí nuevecitas, cuando se reemplazaban se amortizaban en esos 3 meses para distribuir su costo entre la mercancía que se procesaba en ese tiempo. Entonces es un bien fungible. Materias primas, que es distinto. Las materias primas son distintas de los bienes fungibles, porque las materias primas sí se adicionan al producto. Por ejemplo, el pegamento, el hilo, esos son materias primas. Se incorporan allí al producto, ¿sí? O se utilizan allí para fabricar algo. Yo puedo tener, por ejemplo, un solvente, y hay un producto que tengo que hacerlo pasar por el solvente para luego seguir en producción. Ese solvente es una materia prima. ¿Ok? En últimas no se incorporó tampoco al producto, pero se gastó allí en el proceso. ¿Listo? El bien fungible es más bien como un elemento que no dura tanto para hacer propiedad, planta y equipo, sino que se desgasta rapidito. Ese es el bien fungible. ¿Ok? Se calcula que los bienes fungibles y las materias primas se consumirán en el ciclo de operación normal de la entidad. Los productos terminados se mantienen para vender, ¿sí? Y ojo, los inventarios siempre serán activos corrientes. Ay, profe, pero es que yo tengo una constructora y nos demoramos 2 años en vender un apartamento. No importa. Son como se tienen para vender. Todo lo que se clasifique como inventarios lo vamos a llevar como no corriente. Si usted algún día ve un estado financiero que diga inventario no corriente, ojo que ahí hay algo raro, ¿sí? Ahí hay algo bien extraño. Bueno, continuemos aquí. Ejemplos sobre el alcance. Una entidad negocia propiedades comerciales, es decir, compra propiedades comerciales con la intención de venderlas para obtener una ganancia a mediano plazo. Las compro con intención de venderlas. ¿Ok?
Si las compro con intención de venderlas, son inventario. De hecho, las propiedades comerciales forman parte del inventario del comerciante inmobiliario. Son activos que se mantienen para la venta en su curso normal de operaciones. Esos activos no son propiedades de inversión, ni propiedades cuenta de equipo del comerciante inmobiliario. Y aquí hay una sutil diferencia entre inventario de bienes inmuebles y propiedades de inversión. Y esa diferencia tiene que ver con la fuente de mis ganancias. Si yo digo, compro un apartamento en 100, lo pinto, me gasto 3 millones pintándolo y lo vendo en 120, mi ganancia viene de comprar y vender. Ese es un inventario. Si yo digo, compro apartamentos y los mantengo allí durante 2, 3 o 5 años hasta que se valoricen, y luego si los vendo, entonces mis ganancias no son por comprar y vender, más bien provienen de valorización. Entonces digo, esas son propiedades de inversión. Seguramente durante esos 2, 3 o 5 años los voy a mantener alquilados. ¿Listo? Y luego los vendo. Entonces, si los tengo con la intención de venderlos en el corto plazo, o sea, mi operación es comprar, vender, inventario. Si mi operación es compro, mantengo y luego valorización vendo, son propiedades de inversión. Si recibo y utilizo materia prima de una empresa para hacerle una maquila, aplico el procedimiento de inventario en consignación. No, porque ese inventario no lo tiene usted para la venta. Si usted quiere, lo puede hacer como para saber qué inventarios tiene allí. Incluso los puede valorar para usted saber, bueno, yo tengo ese inventario allí, si hay daños pues me tocaría pagar tanto, ¿sí? Y puede revelar sobre eso. Pero realmente ese inventario no es suyo, se lo entregaron, se lo encargaron para que hiciera la maquila. Y la verdad, yo revisaría para no meterme en un proceso muy complejo de costeo de inventarios, ¿sí? Siendo que el inventario no es mío. Listo. Entonces habría que mirar hasta qué punto necesito la información o no, para saber si involucro eso en mi proceso contable o si lo dejo como un mero tema administrativo para que se maneje por fuera del área de contabilidad. Bueno, ejemplo 2. Una entidad negocia licencias de taxi y esas licencias de taxi son transferibles. Bueno, yo creo que algunos de ustedes conocen empresas que se dedican a comprar y vender taxis, y con los taxis se compran y venden también los cupos. Entonces, ¿qué pasa con estas licencias? Las licencias de taxi para estas entidades son inventario. Aquí en Cali está, por ejemplo, Toro Autos, es un comercializador de taxis, digamos con mucha antigüedad en la ciudad. No sé si con mucho prestigio, no sé, pues al menos es antiguo. Entonces esta empresa, si usted quiere comprar un taxi, usted puede ir allá, escoge nuevo, usado, lo que sea, con su respectivo cupo. Si usted tiene un taxi y lo quiere vender, pues usted también puede ir allá y tal, lo compra, lo negocia. Entonces para ellos el valor que pagan por la licencia, que para otros es un intangible, para ellos es un inventario. Ejemplo 3, un viticultor. Viticultor es el que cultiva uvas, el que tiene viñedos. Un viticultor procesa uvas cosechadas en sus viñedos y elabora vino en un ciclo de producción de 3 años. Este es un ejemplo de un proceso largo, 3 años. El productor de vino no puede decir, es que yo corto las uvas hoy y ya mañana hay vino. No, corta las uvas, procesa el vino y lo pone a añejar. Después de estar añejado, 3 años después, es que nos venden el cariñoso de manzana a nosotros. Bueno, no sé, yo como no tomo, no sé. Ustedes sabrán qué vinos son buenos. Cosecha del no sé qué, no, yo no sé nada de eso. Entonces, para él, incluso los cultivos son para él un activo biológico. Cuando él corta las uvas, eso se llama vendimia. Cuando él vendimia, o sea, corta las uvas, entonces ahí tiene un inventario de uvas. Luego esas uvas van a proceso de producción para convertirse en vino. Durante todos esos 3 años de proceso y de añejamiento, eso es inventario. Luego ya lo traslada y dice, ya es inventario de producto terminado, ya se puede vender. Entonces esas uvas, el fruto de la vendimia y el vino en añejamiento,
va a ser inventario. Las uvas forman parte del inventario desde el punto de la cosecha. De esto hablaremos en la sección 34, punto de cosecha, hasta que el viticultor da de baja el vino embotellado. Son esenciales en el proceso de producción para la venta. Hasta el punto de cosecha, las uvas del viticultor no forman parte del inventario, son activos biológicos, se contabilizan de acuerdo con la sección 34. ¿Okay? Muy bien. Una entidad mantiene lubricantes que se utilizan en la maquinaria de la entidad para producir bienes. Las máquinas necesitan aceitico y entonces ese aceite, tenemos ahí pues 1000 galones de aceite para poder echarle a las máquinas. ¿Ok? Entonces esos lubricantes van a ser también inventarios. Los lubricantes forman parte del inventario. Son suministros que se consumirán en el proceso productivo. Una entidad mantiene un edificio para obtener rentas por arrendamientos. O sea, tengo un edificio de oficinas y le alquilo cada oficina a un tercero diferente. Ese edificio no es inventario, ese sí es una propiedad de inversión. Es un activo que se mantiene, un activo inmueble que se mantiene para obtener rentas, plusvalías o ambas. ¿Ok? Entonces, ese edificio no lo vamos a contabilizar como inventario. Una entidad que fabrica productos químicos hace mantenimiento de su planta de producción con una máquina de limpieza especialmente diseñada, hecha a la medida, y un conjunto de herramientas comunes de bajo valor adquiridas en una ferretería local, alicates, destornilladores y todo eso. ¿Sí? Ojo, tengo una máquina de limpieza que seguramente es especial y tiene cierto valor importante. Oiga, con el patrocinio de Nutrecan, pues les dio por hacer bulla a los perros, vean. ¿Se escuchan mucho los perritos? Son los perros del vecino, imagínense yo qué hago con esos perros. Espera que los sacaron a hacer sus necesidades. Pero ya se quedaron, ya se quedaron tranquilitos. Entonces, ojo, tengo una fábrica, tengo una máquina de limpieza que la diseñamos especialmente para limpiar algunas máquinas, y tengo un poco de herramientas pequeñas, destornilladores, alicates, martillos, que las compro en ferretería. Entonces, ojo, el equipo hecho a medida no es un inventario. Ese lo vamos a llevar a propiedades, planta y equipo. Luego, ojo con esto, las otras herramientas de mantenimiento no son exclusivas de los requerimientos de mantenimiento y reparación de la planta, forman parte del inventario dentro del alcance de la sección 13, suministros que se consumirán en el proceso productivo. Mucho ojo con esto, si usted se decide por este tratamiento, ¿sí?, tiene que tener en cuenta que usted tendrá que amortizar o de alguna manera ese costo de esas herramientas pequeñas, tendrá que llevarlo e involucrarlo en el proceso, en el costeo de sus productos más adelante, o de sus servicios, si es una empresa de servicios. En lo personal, a mí no me gusta mantener eso como activo, porque luego se vuelve engorroso decir, es que este alicate lo deprecié y lo utilicé para este servicio o para esto. Generalmente es muy difícil asociar el costo de las herramientas menores con el producto o servicio. Por eso yo recomiendo más bien llevarlos al gasto. Si alguno lo quiere llevar como inventario, lo puede hacer, ¿sí? No va a tener ningún problema, y si yo soy su auditor no le va a poner problema por eso, pero el problema lo va a tener usted porque se le va a volver muy engorroso manejar ese tema. ¿Ok? Bueno, preguntas hasta aquí sobre el alcance de la norma. Yo pregunto, yo compro y vendo acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York. Compro acciones para venderlas. ¿Son inventario? Hola, no me dejen solo. Compro acciones y vendo acciones. ¿Serán inventario? ¿Serán inversiones? ¿Qué será? Ok, entonces ojo,
Las secciones 11 y 12 hablan sobre los instrumentos financieros. Entonces aquí, si son instrumentos financieros, así los compre para venderlos, no están en el alcance de la sección de inventarios, sino en la sección 11, instrumentos financieros. Muy bien, muchas gracias. No son propiedades de inversión, las propiedades de inversión son solamente bienes inmuebles, terrenos, edificios, locales, apartamentos, bodegas, etc. A ver otro. No creo que ese es el único. Ah, este. Soy un negociante de cartera, de factory. Le compro su cartera y hasta tengo otro a quien se la vendo y me gano ahí una pequeña intermediación. Ese es exactamente igual que el anterior. La cartera es un instrumento financiero. Entonces, si compro y vendo carteras, no las voy a tratar como inventario, sino que las voy a tratar como propiedades, como instrumentos financieros. Ok. Bueno, y creo que esos son todos. Este ejemplo es bien bueno. Compro y vendo cerdos. ¿Será que tengo que tratarlos como activos biológicos o tengo que tratarlos como inventarios? Compro y vendo cerdos. A ver qué me dicen por aquí. Inventario. La sección 34 dice que los animales vivos son activos biológicos. Pero luego usted dice, sí, pero solamente están en el alcance de la sección 34 los activos biológicos involucrados en una actividad agrícola. Bien, si yo los compro para venderlos, por ejemplo, voy a las granjas donde hay cerdos y le digo, ¿cuántos cerdos tiene? 100. Listo, mañana vengo por ellos. Y se los compro a él, los monto en un camión. De pronto los llevo para mi propia granja durante una semana, por ejemplo, para darles algunos medicamentos o temas que me requieren mis clientes. Y a la semana los llevo para el matadero. Yo no soy un porcicultor, yo no soy un criador de cerdos. Yo compro cerdos para vender y esos cerdos son inventario. El que se toma el trabajo de darle la comida, de mantenerlos 4 meses, de todo eso, ese sí es un porcicultor. Pero ya que los compro en una semana ya los he vendido, soy un comercializador de cerdos y los voy a tratar como inventario. Mucho ojo, porque este ejemplo que les acabo de dar no está aquí en los materiales de formación. Es un ejemplo que suele discutirse también en los ámbitos académicos y con los demás colegas consultores. Si compro para comercializarlos en el cortísimo plazo, no soy porcicultor, no soy ganadero y no trataré eso como activos biológicos. Bueno, sigamos por aquí. Párrafo 2. Perfecto, el párrafo 2 habla del alcance. Esta sección se aplica a todos los inventarios, excepto a las obras en progreso. No me había acordado de mencionarlo. Las obras en progreso, cuando yo soy un constructor y hacemos contratos de construcción, esos contratos tienen unas características muy especiales que las vamos a estudiar cuando estemos en la sección 23, ingresos de actividades ordinarias. Los proyectos en curso no los mido de acuerdo con la sección 13 de inventarios. Los proyectos en curso los mido de acuerdo con la sección 23, ingresos de actividades ordinarias, que tiene un capítulo para los contratos de construcción. Listo, los activos financieros tampoco están en el alcance, se van para las secciones 11 y 12, y los activos biológicos, que se tratan según la sección 34. Y además, no aplico esta sección en la medición, en la medición de productores de productos agrícolas, forestales y de productos agrícolas tras la cosecha o recolección de minerales y productos minerales, en la medida en que se midan por su valor razonable menos costo de ventas en cambio de resultados. Así les enseñan en los diplomados. Yo también soy profesor de diplomado, yo sé cómo es el asunto. Entonces, ojo. Primero que todo, el párrafo me dice, esto no se aplica en la medición de lo que le voy a mencionar.
sí, no se aplica en la medición, pero sí en el reconocimiento y en la presentación y en la revelación. Lo que no voy a aplicar son las normas sobre medición. O sea que estos dos que vienen aquí, el literal A y B, son unos tipos de inventario que se miden de otra manera. ¿Ok? Y ojo que aquí les estoy dando una buena clase sobre hermenéutica, cómo interpretar las NIF. No se aplica a la medición de estos dos tipos de inventarios. Primero, soy un productor de productos agrícolas y forestales. Segundo, soy un productor de productos agrícolas tras la cosecha o recolección. El primero, productor de productos agrícolas, es por ejemplo el señor que cultiva naranjas, corta las naranjas y las vende. Ese es un productor de productos agrícolas. Productor de productos forestales, ese señor tiene un cultivo de pino, cuando el cultivo está grande lo corta y lo vende. Ese es un productor de productos forestales. Un productor de productos agrícolas tras la cosecha o recolección es un señor que además de cultivar, procesa esos elementos. Entonces tengo un cultivo de tomates, los cosecho y hago salsa de tomate. Tengo un cultivo de plátanos, los cosecho pero vendo plátanos fritos. ¿Ok? O soy un productor de minerales, tengo minas, saco carbón, oro, diamantes, esmeraldas. Resulta que estos tienen la opción de medir sus inventarios al valor razonable menos costo de venta con cambios en resultados. O sea, ellos tienen la opción de medir esos inventarios al precio cotizado de mercado. Soy productor de oro, pues mi inventario de oro lo puedo medir al precio de cotización. Soy productor de café, pues mi café lo puedo medir al precio de cotización. Cuando hablamos de la sección 34, durante todo esto, durante muchos meses vamos a hablar de los activos biológicos y su valor razonable. Cuando lleguemos a la sección 34, por allá, dentro de unos 10 meses, vamos a decir cómo le parece que el 99% de lo que hacen nuestros agricultores y ganaderos no se puede medir por el valor razonable. Entonces allá como que nos vamos a estrellar, ¿cierto? ¡Pum! ¿Y entonces qué hago? Nos devolveremos y allá les voy a decir, ¿se acuerdan lo que les enseñé en la sección 13? Sí, vaya y aplique eso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, estos señores tienen la opción de medir esos inventarios al valor razonable menos costo de ventas. O los del literal B, intermediarios que comercian con algo que se llama materias primas cotizadas. ¿Cuáles son las materias primas cotizadas? ¿Las conocen? Materias primas que tienen precio de cotización. Commodities. Muy bien, Claudia. Los commodities. El arroz, el azúcar son commodities. El maíz, el sorgo son commodities. El hierro, el oro son commodities. Son materias primas que tienen un precio de cotización en unos mercados desarrollados que funcionan en todo el mundo. Si usted tiene una mina de oro, pues usted sabe a cómo le van a comprar el oro, porque eso es un precio cotizado. ¿Listo? Gabriel menciona algo muy importante. Para los activos biológicos, las bolsas agropecuarias, sí. Lástima que en Colombia eso todavía no funciona. Hay países donde realmente usted puede cultivar frijoles y desde antes de sembrar el frijol, usted lo puede vender y usted ve a los agricultores haciendo contratos de futuros sobre sus frijoles y todo eso. Sí, claro. En Colombia no. Aquí en Colombia muy poco. Sí, de pronto cuando usted y yo nos cansemos de la profesión, nos vayamos para alguna finca, le metemos contratos de futuros a los cultivos a ver cómo nos va. Muy bien, entonces estos dos tipos de entidades reportantes pueden elegir el modelo de valor razonable menos costo de venta. Entonces en ese caso no se les aplica
lo que tenga que ver con la medición de los inventarios, pero sí se les aplica lo que tiene que ver con reconocimiento, lo que tiene que ver con presentación y lo que tiene que ver con revelaciones. Bueno, el párrafo 34.5 especifica que una entidad debe medir en punto de cosecha los productos agrícolas cosechados o recolectados de sus activos biológicos a valor razonable menos costos estimados de venta. Dicha medición será el costo del inventario, según el párrafo 13.15, para contabilizar los productos agrícolas conforme a la sección 13. Este párrafo es bien interesante y seguramente el párrafo 15 nos va a volver a hablar de eso. En el siguiente caso, supongamos que tenemos unas granjas donde tenemos cultivos de naranja, pero además esas naranjas, luego de que las cosechamos, las convertimos en jugo y tenemos unos jugos embotellados que son los que vendemos. No vendemos naranjas, vendemos los jugos procesados, ¿ok? Entonces, allá hay un proceso bien interesante, porque mientras las naranjas están creciendo en los árboles, yo tengo que medirlas según la sección 34, porque hacen parte del activo biológico que son los árboles. El día que yo tomo las naranjas de los árboles, yo tengo que preguntarme a cómo está el precio de la naranja en el mercado. Y esas naranjas que estoy recolectando las voy a medir por ese precio de mercado, como si las estuviera comprando. Y ese va a ser el costo de mis naranjas, para luego incorporarlas en los costos de producción de mis jugos embotellados. ¿Ok? De tal manera que mis costos de producción de jugos embotellados van a ser similares al de otra empresa que no cultiva naranjas, sino que compra naranjas. El negocio de los jugos embotellados va a ser comparable entre alguien que cultiva las naranjas y otro que las compra a un tercero. ¿Listo? Lo que pasa es que yo adicionalmente tengo un negocio de cultivar naranjas. El negocio de cultivar naranjas por sí mismo va a generar unas utilidades, y el negocio de procesar las naranjas va a tener otros resultados. ¿Listo? Ok. Para ciertos productos agrícolas existe mercado activo y un riesgo mínimo de que los productos de un agricultor no se puedan vender. Si un agricultor con dichos productos sigue la práctica de medir los productos agrícolas a valor razonable menos costo de venta, contabilizará los inventarios de productos agrícolas a valor razonable menos costo de venta con cambios en resultados del periodo en que cambia el valor. Yo, por ejemplo, como cultivador de café, puedo tener mis fincas, cultivo el café después de que se cultiva pasa a un proceso de pelado, de lavado, de secado, y generalmente los caficultores venden el café seco a las cooperativas de cafeteros. Yo puedo elegir medir mi café a valor razonable menos costo de venta incluso después de la cosecha, mientras está en proceso de pelado, de secado, o de hecho yo lo cosecho, lo pelo, lo seco, ¿sí? Y luego lo peso y lo puedo medir a valor razonable directamente. ¿Listo? También podría en el punto de cosecha medirlo a valor razonable y luego costear el proceso de lavado, de pelado, de secado como un proceso productivo. Cualquiera de las dos. Los intermediarios, que también a veces se llaman distribuidores, compran o venden materia prima cotizada, por ejemplo café, granos, azúcar, petróleo crudo u oro, para terceros por cuenta propia. Un intermediario que comercia con materias primas cotizadas tiene inventarios que adquiere principalmente con el propósito de venderlos en un futuro próximo para generar ganancias por las fluctuaciones del precio o márgenes de comercialización. A fin de reflejar la esencia económica de tales transacciones, a menudo los intermediarios que comercian con materias primas cotizadas miden sus inventarios a valor razonable menos costo de ventas. En tales casos, el inventario debe registrarse a valor razonable menos costo de venta con cambios en resultados. Me recuerdo uno de los primeros trabajos que tuve fue en una comercializadora de azúcar. El día que yo llegué allá a la entrevista, eso era una casa, entré y ahí como en la sala una señora en un escritorio era la recepcionista y ahí había una división y hacia adentro otras oficinas
donde estaba el contador con como 3 o 4 personas más, el dueño y 2 personas ahí que hacían labor de ventas. Y entonces yo pregunté, ¿ustedes qué venden aquí? Y me dijeron, azúcar. Y yo decía, ¿y qué más? No, azúcar nada más, pura azúcar. Y wow, y a punta de azúcar me van a contratar. Y sí me contrataron. Pero yo nunca vi gente entrando y saliendo con los bultos de azúcar al hombro. ¿Ellos qué hacían? Ellos llamaban al ingenio. Buena, señora Manuelita, ¿tiene azúcar? Sí, claro. ¿A cómo? No sé, eso era por quintales. El quintal son 50 kilos y el kilo estaba como a 600 pesos, a 30.000 el quintal. Bueno, listo, guárdeme, ¿cuántas? 10 mulas. Y esta gente pagaba las 10 mulas de azúcar, pero el ingenio no se las guardaba. El ingenio le entregaba azúcar al primero que llegara, porque el ingenio no permitía que nadie especulara con el azúcar. Usted me puede pagar el azúcar, pero si no viene yo la vendo a otro. Entonces ellos pagaban el azúcar y luego empezaban a llamar a los supermercados. Hola, Olímpica, tengo azuquita a tal, listo. ¿Cuántas mulas le mando? 1 o 2, listo, ya se las mando. Y entonces luego llamaban al transportador. Señor transportador, recójame 3 mulas de azúcar en Manuelita y las lleva a Olímpica en Bogotá. Así manejaban el tema. Mandaban una orden al transportador, el transportador con esa orden iba al ingenio y le entregaban el azúcar, la llevaba al cliente final y la factura se mandaba por correo, así de sencillo. Nunca vi el azúcar. Y ahora, muchos años después, ¿quién adivina cuántos años después? Muchos años después, estudiando la NIF, dijo, ese es un comercializador de materias primas cotizadas. El azúcar tiene un precio de cotización en el mercado y todos los días había que llamar a ver a cómo estaba el azúcar. Se ponía escasa, subía el precio, se ponía abundante, bajaba. Bien, entonces ellos podrían, si quisieran, medir ese azúcar al valor razonable. Por ejemplo, si compran el azúcar en 100 millones el 27 de diciembre y al 31 de diciembre no la han vendido, la tienen en stock y sube el precio a 110, ellos pueden reconocer su ganancia de una vez. Comercializadores de materias primas cotizadas. ¿Ok? Muy bien. Ejemplos: un intermediario que comercia con materias primas adquirió 600 toneladas de trigo para venderlo en corto plazo. Por lo general, el intermediario mide estos inventarios a valor razonable menos costo de venta. Entonces, este señor va a contabilizar inventarios utilizando el modelo de valor razonable menos costo de ventas, pero sí va a utilizar la sección 13 para efectos de lo que es el reconocimiento inicial y para efectos de lo que es la presentación y la revelación. ¿Ok? Ejemplo 8. Ejemplo número 8. Los hechos son los mismos que en el ejemplo 7 anterior, sin embargo, en este ejemplo el intermediario mide los inventarios al costo. También lo puede hacer. Simplemente la norma le permite medir al costo o le permite medir al valor razonable. En todo caso, sí son inventarios en el alcance de la sección 13. Ejemplo 9. Un productor de nueces cree que el precio de las nueces aumentará de forma significativa en los meses después de la cosecha. Con el fin de cobrar precios más elevados, el productor guarda las nueces cosechadas durante 3 meses después de la cosecha y mide los inventarios al valor razonable menos costo de venta. ¿Lo puede hacer? Claro que sí. El productor debe contabilizar inventarios de nueces cosechadas a un valor razonable menos costo de venta con cambio en el valor razonable. ¿Listo? Pregunto: si yo compro y vendo arroz y preveo que el arroz se va a poner caro, entonces compro mucho arroz y lo guardo. Es más, a ver, no hablemos de arroz, hablemos de otra cosa. Yo compro y vendo bicicletas. Compro bicicletas y vendo, compro y vendo.
Pero con este tema del COVID-19, al parecer, se va a estimular mucho el uso de medios individuales de transporte, como la bicicleta. Entonces yo digo, uy, ojo ahí, no voy a guardar mi inventario de bicicletas, porque si se incentiva su uso, quiere decir que el precio se va a incrementar. Y entonces yo digo, pues por ahora, entonces no voy a vender las bicicletas, voy a dejarlas allí para venderlas más caras. Y de hecho sí, mi inventario de bicicletas, que yo lo había comprado en 20 millones de pesos, a los 6 meses ya tiene un valor de 30 millones de pesos. ¿Será que yo puedo medir esas bicicletas al valor razonable menos precio de venta? O sea, yo podría subirle el valor de mi inventario de 20 a 30, porque en el mercado ya subieron de precio. ¿Qué opinan, colegas? ¿Podré subir el precio de las bicicletas? ¿Podré subir el precio de las bicicletas? Ya me dicen por acá, no, no, no. No son a precio de cotización. Depende de la política que se haya tomado en la medición, no, porque no hay mercado activo transparente. Bien, entonces la opción de medir a valor razonable está disponible solamente, ojo, solamente para productores de activos biológicos, y la bicicleta no es un activo biológico. Segundo, las bicicletas no son un activo biológico. Entonces el que compra y vende bicicletas, además las bicicletas no son una materia prima cotizada. Entonces si yo compro y vendo y lo que hice fue guardarlo y esperar que el precio subiera, no puedo medir ese inventario al valor razonable. Solo está disponible para productores de activos biológicos, productores de minerales, y para comercializadores de materias primas cotizadas que opten por esa política de medición. ¿Listo? Pero si yo tengo un inventario, ese inventario subió de precio en el mercado, yo no puedo decir que estoy ganando plata todavía, tengo que venderlo primero. ¿Ok? Muy bien. ¿Quién más hay por aquí? Ok. Listo, ahora sí, ¿cómo se miden los inventarios? Párrafo 13.4. Los inventarios. Una entidad medirá los inventarios al importe menor entre el costo, o sea que tengo que determinar el costo, y el precio de venta estimado menos costos de terminación y venta. ¿Qué es lo que me está diciendo acá? Y ojo, de una vez, esto no significa que si el precio sube, el valor de mis inventarios vaya a subir en los libros de contabilidad. No ese es el caso. Aquí lo que la norma me está diciendo, y lo voy a resaltar en otro color. Bueno, yo no sé cómo cambiarle el color a esto. Abrir, responder, eliminar, mostrar, establecer propiedades. Me está diciendo, mire, usted tiene que buscar el menor entre, vamos a aquí un rojo bien, como decíamos cuando éramos niños, bien áspero. Y ahora, ¿cómo quito esto? Aquí. Eso. Al menor entre el costo y el precio de venta estimado menos costos de terminación y venta. Ese concepto lo vamos a estudiar, yo creo que en la próxima sesión. ¿Qué es eso del precio estimado de venta menos costos de terminación y venta? ¿Se parece al valor razonable? Sí, porque es que si yo voy a vender en tantos, es precio de mercado. Ojo, no. El precio de venta estimado no es lo mismo que el valor razonable. No es lo mismo que el precio del mercado. ¿Sí? El precio de venta estimado es una estimación interna de la compañía. ¿Listo? Que se basa en algunos datos externos, sí, pero es una estimación interna. ¿Ok? Entonces,
Cuando a usted le pregunten, señor, ¿cómo se miden los inventarios? Usted no vaya a decir, se miden por el método PEPS, por el WEPS, por el sistema permanente, por el sistema periódico. No. Cuando le pregunten cómo se miden los inventarios, y ojo que esto puede ser una pregunta de una entrevista o puede ser una pregunta del examen de certificación. ¿Cómo se miden los inventarios según la sección 13? Usted va a decir, se miden al menor entre el costo y el precio estimado de venta menos costo de ventas. ¿Listo? Por ahora, digamos que usted se lo va a aprender así, se va a aprender esa frase. Los inventarios se miden al costo, al menor entre el costo y el precio estimado de venta menos costo de venta. Ya luego, en la próxima sesión, vamos a empezar a profundizar un poco en esos dos conceptos. Primero, cómo calculo el costo de los inventarios, y segundo, qué es eso del precio estimado de venta menos costo de ventas. Aquí me dicen en qué párrafo me lo van a explicar. Listo, el costo de los inventarios. Vamos a empezar a hablar del costo. El costo de los inventarios me dice que la entidad debe incluirá en el costo de los inventarios todos los costos de adquisición, los costos de transformación y los otros costos. Costos de adquisición, costos de transformación y otros costos, incurridos para dar a los inventarios su condición y su ubicación actuales. ¿Ok? ¿Cuál es la condición o la ubicación del inventario? Pues la condición es que esté listo como yo lo necesito para venderlo. Eso ya es que el inventario alcanzó la condición para ser vendido. ¿Listo? O si es un producto en proceso, su condición es que está en proceso. Entonces los costos en que se haya incurrido para darle a ese inventario su condición de inventario en proceso. Su ubicación, es que ese inventario lo compré en Bogotá y lo voy a utilizar en Cali, entonces el transporte del inventario tiene que ver con la ubicación. Es que yo ya tengo el inventario terminado y el almacenamiento me cuesta 10 millones de pesos mensuales hasta que lo venda. Eso ya no es problema del inventario, eso tiene que ser llevado a resultados inmediatamente. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a profundizar en estos conceptos de costos de adquisición, transformación y otros costos relacionados con condición y ubicación actuales. Costos de adquisición. En cuanto a costos de adquisición, el concepto no difiere mucho de lo que hemos manejado toda la vida, solamente que vamos a hacer algunas precisiones. Los costos de adquisición de los inventarios comprenderán el precio de compra, los aranceles de importación y otros impuestos no recuperables, como cuando usted compra un producto con IVA pero usted es productor de bienes excluidos, ese IVA es mayor valor del costo. Si es un IVA descontable, pues no lo incluye en el costo, eso sigue igual. El transporte, la manipulación y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercancías, de los materiales o de los servicios. Los descuentos comerciales, rebajas y otras partidas se deducirán para determinar el costo de ventas. Entonces vamos aquí hasta antes de lo resaltado. Todo lo que usted tenga que pagar, todo lo que usted pague o tenga que pagar para obtener ese inventario y para ponerlo en las condiciones adecuadas para la venta, hacen parte del costo. En una de las primeras empresas que yo asesoré en el tema de NIF en la firma Uribe y Asociados, es la empresa, se llamaba en ese entonces Empresa Andina de Herramientas, luego fue vendida a Apex Tool Group y Apex Tool Group cerró la fábrica de Empresa Andina de Herramientas en Cali, ahora todo lo traen de Brasil y de otros países. Y entonces una de las preguntas que nos hicieron fue la siguiente, y se las voy a transmitir a ustedes para ver ustedes qué posición tomarían allí, aunque el tema ya está resuelto obviamente, pero es para que empecemos a hacer esos ejercicios. Y la pregunta fue la siguiente, me dijeron, mire, nosotros tenemos aquí un área de compras, que son
unos funcionarios, ellos tienen unos salarios fijos y todo. Supongamos que los costos del área de compras mensualmente eran 50 millones de pesos entre salarios, depreciaciones, bonificaciones, todo eso. Entonces me preguntaban que si lo que genera como costo el área de compras se puede llevar como mayor valor del inventario, porque pues en últimas esta gente trabaja comprando ese inventario. ¿Ustedes qué responderían en ese caso? De acuerdo con lo que hemos visto hasta aquí, de acuerdo con el concepto de activo, de acuerdo con la definición de inventario, los costos del área de compras harán parte del costo de adquisición de los inventarios. Entonces me dicen no, no es posible. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no? Porque ojo que es posible que usted en algún momento se tenga que defender esta postura en una junta directiva o ante algún comité de negocios, lo han llamado a usted como asesor y usted le diga no, los costos del área de compra no son costos de adquisición. Allá no le van a creer por el nombre. Es que esto lo está diciendo don Gabriel. Es que eso lo está diciendo don José David. Es que eso lo está diciendo el profe Maya. A ellos no les interesa eso. Ellos van a decir como ¿por qué no? ¿Sí? Entonces por ahí va la cosa. Como dice Claudia Marcela, no cumple la definición de activo. Sandra dice no son directamente atribuibles, pero nos toca decir por qué no son directamente atribuibles. Entonces ahí vamos a hacer este ejercicio. Supongamos que ustedes son el área de compras de una compañía y se les ha encargado la labor de encontrar el mejor proveedor para determinada materia prima. Y todos ustedes trabajaron todo el mes buscando en todo el mundo el mejor proveedor de esa materia prima, que nos pueda proveer las cantidades necesarias oportunamente y con la calidad requerida. Y ustedes trabajaron todo el mes y se les pagaron entre todos 50 millones de pesos. Hasta ese momento no hay ningún inventario. Yo no puedo decir que tengo un elemento disponible para vender, disponible para ser utilizado, o un elemento que vaya a utilizar en mis procesos productivos o a ser consumido en la prestación de servicios. Hasta ahí lo único que tengo es un gasto. ¿Ya? La razón por la cual los costos del área de compras no son parte del costo de adquisición es simplemente que esos costos se generan antes de que podamos tener un inventario. Si dijéramos, por ejemplo, el área de control de calidad, ese puede ser el mayor valor del inventario. Usted compra el inventario, lo trae, lo tiene que poner en una cuarentena y le tienen que hacer unas pruebas. Eso es costo del inventario. Ya hay un inventario y ya usted está haciendo procesos sobre ese inventario. Si dijéramos, por ejemplo, no sé, un área de empaque, ¿sí? Ya hay un inventario al cual cargarle esos costos. Pero entonces el área de compras no es parte del costo de adquisición porque es un costo que se genera antes precisamente de adquirir el producto. Solo por esa razón no se puede capitalizar ese valor, esos costos como costos de adquisición. Listo. En esa misma empresa, cuando están, bueno, pero esos son costos de transformación. De todas maneras se los voy a mencionar como anécdota. Me estaban cargando el impuesto predial de la bodega de producción como mayor valor del costo, porque ellos defendían el punto, incluso sus revisores fiscales lo defendían diciendo es que si la bodega no fuera nuestra nos tocaba pagar arriendo y en el costo del arrendamiento nos incluirían todo. Entonces si la bodega es mía y me toca pagar predial, es un costo de la bodega y por lo tanto costo de producción. Pues digamos que sí, pero no. Impuesto es impuesto. Todo lo que sea impuesto, sáquelo de allí y llévelo a una cuenta que se llame impuestos.
Y antes mejor para que todo el mundo se dé cuenta cuánto se paga en Colombia por impuestos. ¿Ok? Muy bien, entonces esos son los costos de adquisición. Y bueno, antes de despedirnos, esta partecita amarilla, para que no puedan dormir tranquilos el resto de la semana. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar el costo de adquisición. De esto pues tendremos que hacer unos ejercicios obviamente más adelante, pero les voy a dejar este tema. Compré un inventario y me dijeron, su inventario cuesta 100 millones de pesos, plazo para pago 60 días. Si me lo paga en los próximos 10 días, no me pague 100, sino que me paga 97. O sea que eso es lo que se llama un descuento comercial condicionado. Entonces la pregunta de mi inventario cuesta 100 o cuesta 97. Muy bien, entonces unos dicen 97, otros dicen 100. La verdad es que sobre esto hay temas que analizar, por ejemplo, qué tan frecuentes son las ofertas de descuento con mi proveedor, qué tan importantes son esas ofertas de descuento, qué tan significativas son esas ofertas de descuento sobre el costo total de mis inventarios anuales, por ejemplo. Porque en la medida en que esos descuentos sean un tema importante, y cuando me doy cuenta que es importante, cuando la gerencia pregunta por eso, ¿cuánto nos ganamos de descuento este mes? ¿O cuánto perdimos de descuento este mes o este año? Si esa partida es importante, entonces entre más importante sea, más rigurosos tenemos que ser con su tratamiento. Por ahora, digamos que una primera respuesta muy práctica antes de entrar a hacer ejercicios es la siguiente. Si la factura viene por 100, me dan opción de descuento por pago anticipado, pero yo no me tomo los descuentos, mi inventario me costó 100. Así de sencillo. Si la factura está por 100, me ofrecen el descuento, yo no sé si me lo voy a tomar, pero a la final lo tomé, mi inventario me costó 97. Esa es una opción que le sirve a la mayoría de las empresas, una opción muy práctica. Descuento aplicado, menor valor del costo. Pero hay otros ejemplos donde esos descuentos impactan tanto los estados financieros que nos toca ser más rigurosos en la separación de ese concepto de descuento para efectos del tratamiento de la cuenta por pagar que se genera y del costo del inventario. Entonces estaremos haciendo algunos ejercicios también para que ustedes vayan comprendiendo lo siguiente. La norma no se aplica exactamente igual en todas las compañías, no necesariamente, ni en todas las transacciones, sino que siempre vamos a devolvernos al párrafo 10.3 para hacer un análisis de materialidad. Y no es que usted tenga que hacer análisis de materialidad todos los días, no. Usted hace esto una sola vez y con eso establece su política contable. Si mucho, por ahí cada año va revisando si le está funcionando bien o si debe hacer ajustes. Pero sí es importante que analicemos varios casos para que podamos concluir. En este caso, lo mejor es hacerlo así. En este caso, lo mejor es hacerlo así. En este caso, lo mejor es hacerlo así. Siempre teniendo en cuenta el impacto de la transacción sobre los estados financieros. Bien, y dice por acá, un descuento puede que no sea importante solito, pero acumulado sí. Y Freddy tiene una pregunta que dice, ¿el menor valor de diferencia en cambio es un ingreso financiero? No, la diferencia en cambio realmente no es ingreso ni gasto financiero, es una ganancia o pérdida por diferencia en cambio. Pero la pregunta sería si la diferencia en cambio es mayor valor del inventario, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo compré un inventario cuando el dólar estaba a 3.000 y ahora que lo voy a pagar el dólar está a 4.000? ¿Será mayor valor del costo del inventario? Por lo pronto te voy a responder de una vez, no es posible capitalizar ese mayor valor. Si mi inventario lo conseguí cuando el dólar estaba a 3.000 y ahora que voy a pagar el dólar está a 4.000,
esa diferencia en cambio va directamente a resultados y es una pérdida por diferencia en cambio. Pero siempre tendré que tener en cuenta, y aquí sí nos toca hablar de diferencia en cambio cuando digamos compro inventario en moneda extranjera y ese inventario viene en un barco, se demora un mes en alta mar, luego llega al puerto, luego tal. ¿A qué tasa de cambio debería reconocerse mi inventario? Ese tema sí lo vamos a ver. Bueno, no recuerdo, no, en la sección 13 seguramente no lo veamos, sino en la sección sobre moneda extranjera, que es la sección 30. Listo. Esa diferencia también aplica para proveedores extranjeros. Sí, claro, la diferencia en cambio, siempre en cuentas por cobrar o por pagar, va a pegarle al estado de resultados. Bueno amigos, muchísimas gracias por estar conectados. Nos vemos el miércoles de la próxima semana.